Hola, hola a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a tu canal, aquí usted. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas tocando ese botoncito rojo donde dice suscribirte y que actives esa campanita de notificaciones para que no te puedas perder ninguno de mis videos. Y recuerden que aquí en este canal siempre van a estar encontrando variedad de videos como es decoraciones, DIY, ideas para que puedan decorar su casita, blogs y mucho más. Así es que mi gente, si ustedes están listos, vamos a comenzar con la decoración de aquí de mi comedor. Voy a estar utilizando la misma decoración que ya tenía, con la excepción de la bandeja que les mostré en el video de compras de la tienda de la segunda. Así es que si ustedes están listos, vamos a comenzar lo que es con este videito. Y comenzamos lo que es con esta primera idea, y para esta voy a comenzar poniendo lo que es este caminito de mesa que ustedes saben que a mí me encantan. Siempre he estado poniendo lo que es aquí en mi comedor. Lamentablemente ahora con ese otro pedazo de madera que mi esposo le estuvo poniendo a la mesa, no he podido encontrar un camino de mesa que sea exacto, así es que a lo mejor yo voy a estar haciendo uno para esta primavera, y claro, ustedes van a estar viendo también ese video. Este ya está un poco viejito, yo creo que ya tengo como unos 3 años con ello, pero como les digo, el diseño que tiene me gusta mucho porque viene como bordado. Estaré poniendo la bandeja que estuve comprando en la tienda de la segunda, y para los que no lo han visto, ese video o ese link se lo voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información. Y otra cosa que siempre me preguntan, que dónde compro mis candelabros. Esto yo los compré en la tienda de la Home Goods. Yo creo que ya tengo como unos 2 años con ellos, así es que ahí pueden encontrar, tienen también variedad de candelabros. Al igual que en la Ross, ahorita últimamente he visto que han llevado unos que están pero bellísimos, pero la verdad se me hacen un poco caritos a mí, son de espejos, pero yo se los recomiendo, se ven súper finos y súper delicados.
para esta idea número 2 voy a estar también poniendo lo que es este otro caminito de mesa, que este sí lo acabo de comprar, chicas, aquí en la tienda del arroz por $7.98 si no me equivoco. Y estos mantelitos también los tengo desde el año pasado. Estos los compré en la Home Goods para las que están interesadas también. Ahí los estuve comprando. Me gusta mucho el material de estos mantelitos. Y voy a estar también poniendo la misma bandeja. Todo va a ser igual la decoración de este centro de mesa. Lo único que le voy a cambiar van a ser las velas, ya que estuve agarrando el año pasado unas velas en especial. Y lo que me llamó la atención de esas velas, que ahorita las van a ver, es que trae el diseño de una pluma como que si fuera un pavo real, porque trae como un ojito. La verdad que me gustan mucho esas velas. El color también me combina muy bien con mis cortinas, al igual que con el caminito de mesa que estaré poniendo. Así es que esta es la decoración que tengo actualmente, chicas, de esta idea número 2. Cuéntenme ustedes también qué les estuvieron pareciendo estas dos ideas, que la verdad están súper fácil, estas dos ideas que les estoy compartiendo. Ustedes saben que podemos utilizar la misma decoración que ya tenemos en nuestras casitas.